En Wall Street, donde millones se ganan y los losers pierden en segundos, y los que no aprenden en Acción Latina se arrepienten, existe un tipo especial de trader. No es un trader cualquiera, es un cazador de acciones. En el mundo del trading, donde los que no saben y no tienen Acción Latina pierden su dinero, hay señales que hay pocos que pueden ver, patrones que solo los más experimentados logran identificar. Hoy te revelaremos los 5 pilares sagrados de la selección de acciones, las señales que usamos para detectar las mejores oportunidades antes que nadie. Esta no es una estrategia más, es el resultado de años de experiencia, miles de operaciones y millones en ganancias. Prepárate para adentrarte en la mente de un cazador de acciones. Bienvenidos al episodio número 4, el cazador de acciones. En este episodio nos sumergeremos en el arte de encontrar esa acción perfecta, donde escanear gráficas interminables hasta que cada uno va a desarrollar su propia estrategia. Pero el drama estallará. Descubramos que el verdadero reto no es encontrar una acción, sino decidir cuál perseguir antes de que sea demasiado tarde. ¿Será intuición, análisis o suerte lo que nos lleve a la gloria? Y por si nunca habías visto alguno de nuestros videos, soy la conductora, CEO, mentora y trader de Acción Latina, la mejor comunidad de trading en español y en todos los idiomas. Cuando hablamos de selección de acciones, voy a desglosar para ti los 5 pilares fundamentales. Estos 5 pilares son el precio, el cambio porcentual, o sea, el change to close, el relative volume o volumen relativo o RV, que explicaré en un momento, las noticias y el float. Estos son los 5 criterios más importantes. Y si una acción no cumple con cada uno de estos criterios que voy a compartir contigo, trato de no operarla. Hay algunos criterios adicionales que voy a llamarlos bonus. Pero si una acción no los cumple, estos 5 principales, como te digo, probablemente no los opere. Los criterios bonus solo hacen que esa configuración, esa acción, sea aún mejor, pero no siempre son necesarios. Ahora, antes de hablar de la selección de acciones, debo mencionar que cuando estaba aprendiendo a operar, no tuve el beneficio que hoy tengo. Es muy claro. ¿Ok? Eso es algo. Y hoy que tú tienes en YouTube Acción Latina, yo no tuve un mentor o mentora que me dijera todo lo que nosotros te decimos. Era muy bueno, pero no... El mentor que yo tuve era muy bueno, pero no tocaba nada el tema emocional. Era gráfica, sin enseñarnos ni siquiera cómo identificar, ¿ok? Yo fui completamente autodidáctica. Y esto fue lo que me hizo creer Acción Latina. Yo estaba aprendiendo a operar durante una época en el que el day trading y el trading no era nada popular. Fue popular durante la burbuja del .com a los años 90, pero después vino la gran recesión y después vino una brújula que explotó el cambio de siglo. No había mucho interés en el day trading. Hubo una gran disminución de interés. Luego se recuperó un poco y entonces, como te digo, llegó la gran recesión y la crisis financiera. Y de repente la gente perdió el interés en operar. Pero fue entonces cuando yo entré al mercado mucho después, durante un periodo donde no había mucha gente de quien aprender. De hecho, una de las mejores maneras de aprender a hacer trading era mudarte a Nueva York y conseguir trabajo en un fondo de inversión, pero pues obviamente yo no podía seguir ese camino. Mi esperanza era aprender trabajando con estos profesionales, pero pues eso no era una opción para mí, no había ni capital ni modo de hacerlo. Hoy en día sigue siendo probablemente igual de difícil conseguir un trabajo en estos tipos fondos de cobertura o fondos de inversión. Y siendo honesto, si consigues un trabajo en cualquiera de estos fondos como Citadel o alguno de estos de los que hemos hablado en videos pasados, probablemente te van a limitar a solo analizar números como analista y no vas a ganar mucha experiencia sobre lo que es ser un trader. ¿Podrás ganar buen dinero? Sí, pero no estarás operando activamente y menos tu dinero. Entonces yo pasé años a prueba y error tratando de descubrir
¿qué sería lo que mejor me funcionaba? Y una de las cosas que descubrí durante ese tiempo fue que uno de los mayores regalos que tuve de mi educación temprana en el mercado de valores fue la importancia de registrar todas mis operaciones. Desde el principio, al principio la verdad no lo hice, pero a los 5 o 6 meses empecé a registrar todas mis operaciones y a analizar estos datos. He podido desarrollar y entender esencialmente dónde en el mercado gano más dinero y así podértelos compartir. Así que es muy importante tener esos datos y te explicaré paso a paso exactamente el tipo de acciones con las que yo gano más dinero. Como puedes ver, llevo un amplio historial y mis ganancias provienen de acciones de bajo precio. Eso es lo más importante. Todas son acciones que están por debajo de los $20 por acción. Ese es de hecho mi límite y es una de las configuraciones que más busco. Acciones que estén por debajo de los $20, ¿ok? Así que estén entre 2, 5, 10 o 10 y $20. Y esto representa millones de dólares, créanme, en ganancias por los años. La razón por la que me gusta a mí operar estas acciones debajo de este precio es porque hacen grandes movimientos porcentuales. He visto acciones de $2 subir de 2 a 8 en cuestión de una hora. Así que cuando tienes movimientos de 400, 500, 600, 700%, 800, creo que el mayor porcentaje literal que he visto fue alrededor de 3000% o 4000% en un día. Y cuando ves un movimiento tan grande como ese, es un sueño para un trader con cuenta pequeña, porque incluso si compraste, imagínate, una posición pequeña, sube 3 o 4 veces y vas a tener una ganancia enorme. Ahora, si operas acciones de 50 o 60 dólares, no se duplican en un día. Nunca o casi nunca suben un 100% en un día. Pero las acciones de 3 a 4, claro que pueden subir un 100% en un día y lo vemos todo el tiempo y todos los días. De hecho, si vemos hoy fue un día súper interesante porque vimos una acción que llegó a 425% y pudimos ver uno de nuestros mayores ganadores porcentuales, que fue SNTI con 424%, PPBT con 171%. Esta acción se operó dentro de la comunidad de Acción Latina hoy. Yo por alguna situación personal no operé el día de hoy, pero alcanzó este pico. Así que vámonos a la pantalla para analizarlo. Vamos a analizar correctamente, ok. Llegó a 16.90, ok, y le empezaron a operar. Quiero que vean aquí en su nivel a las 6:20 de la mañana estaba en $2.83. Tuvimos el primer rompimiento de volumen en 3.36 en la zona de aquí y continuó, vean, respetando cada zona. Cada rompimiento, aquí ya estaba en $6.34 y eran las 8:30 de la mañana. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que yo estoy en la Ciudad de México. Entonces, como estoy en la Ciudad de México, el mercado abre 9:30. Se podía operar todo el rango del premercado, quiero que vean, y vean el precio, ¿ok? Si tú hubieras empezado en el primer rompimiento a las 6:18 de la mañana, hubieras tenido un 120% en cuestión de 6:19 de la mañana y 7:03 de la mañana. ¿Qué quiere decir esto? 6:20 a 7:03, un poquito más de media hora. Después entró en una zona lateral, aquí nadie lo operó, y después viene el primer rompimiento que no cesó hasta las 9:30 aproximadamente de la mañana. ¿Qué quiere decir esto? Que en el segundo rompimiento llegó a otro 122% en cuestión de, vean, estas son velas de 1 minuto, de las 8:45 de la mañana a las 9:07, en cuestión de 20 minutos. ¿Qué quiere decir? Media hora más 20 minutos, 1 hora y 240%. Entonces es muy importante ver que este tipo de estrategia te da estos rangos de movimiento. Díganme qué acción a largo plazo podrías obtener estas ganancias que te enseño acá. Le voy a quitar tantito el zoom para que te des cuenta. Aquí 122% a $16.90.
La acción se llama SNTI y se operó hoy dentro de la comunidad de Acción Latina con la estrategia que enseñamos. No ves estos movimientos, como te digo, en acciones como Tesla o como Apple. No ves en acciones de precio más alto, es muy poco común. Creo que la realidad es que la mayoría de los traders minoristas como tú y como yo, traders con cuentas relativamente pequeñas, terminamos gravitando hacia acciones de bajo precio porque podemos comprar más acciones. Y eso es lo más importante. Cuando puedes comprar más acciones, ese movimiento del 10%, 15, 20, 200% en un activo representa una ganancia enorme. Entonces, el criterio número 1 para la selección de acciones es que el precio idealmente esté por abajo de $20. En este caso, la acción la empezamos a ver en $2. Ahora, cuando hago mis retos de cuentas pequeñas, a veces lo bajo a menos de $10 y me enfoco en solamente acciones de $10. Pero aquí fíjate, llegó a su máximo a $16.90 y eso es para cuentas pequeñas. Cuentas pequeñas pueden ser de $100, $1,000, $2,000, $3,000. Arriba de $3,000 son cuentas grandes donde también puedes operar esta estrategia si quieres tener este tipo de ganancias. Hablando en general. Y es muy importante en la selección de acciones, punto número 1, que la acción esté por debajo de los $20 y por arriba, en mi caso, que tengo mis métricas, de $1.20. $1.20 mínimo, $20 como máximo. Ahora, una de las cosas que aprendí y que vale la pena mencionar es que normalmente yo no opero penny stocks ni acciones que estén por debajo del $1.20 y a veces ni de los $2 porque no me han dado mucha ganancia. Abajo de los $2 a veces entro y a veces no. Una de las cosas que aprendí es que las acciones de precio más bajo, aunque tú podrías pensar que son incluso mejores porque podrías comprar mucho más acciones y una acción de 10 a 20 centavos venderla a 30 centavos, lo que he aprendido en realidad es que las penny stocks, las que están por debajo del $1.20, pueden ser muy difíciles. ¿Por qué? Porque cuando las acciones están por debajo del $1 por acción, en realidad se negocian, y escucha esto, hasta la centésima de centavo. Y esto significa, vamos al pizarrón para que te lo explique con peras y manzana. Si miras una acción que está en 10 centavos, no cotiza, aquí está, 10 centavos, no cotiza a 11 centavos. Y si sube a 10 centavos por acción, no llegará simplemente a 20 centavos. ¿Por qué? Porque en realidad típicamente cotiza así. Por ejemplo, 10.1 por 10.02. Llegando, esto es una centésima de centavo. Ahora, para ir a 10 centavos o 20 centavos, cada tiene que sumar esto, y esto es centésima, lo que significa que hay que tener un incremento de 1000 veces el precio para moverse 10 a 20 centavos, ¿ok? En cambio, cuando cotiza por encima del $1, el spread es de 1 centavo, así que hay que ir de 1 a 1.10. Son solo 10 centavos, apenas 10 incrementos de precio. Entonces, aquí se tendría que 10 a 10.0002, ¿ok? Por eso típicamente vemos que las acciones por debajo del $1 se mueven más lentamente, y cuando rompen el $1 es cuando se pone más emocionante. Para ser exactos, el $1.20. El único problema es que hay muchos traders que cuando una acción está por debajo de $1 compran posiciones de 200,000, 300,000 o 400,000 acciones. Si tú compras 400,000 acciones de una acción en 10.01 centavos, estamos hablando de centavos, 10, no dólares, 10.0001 centavos, estás invirtiendo una cantidad muy pequeña de dinero y solo arriesgas unos $100. Entonces, cuando esa acción empieza a moverse rápidamente y llega ahora sí a $1.10, vas a poner esa orden de venta en ask, digamos, para meterla fuerte, y por eso normalmente terminas viendo estas órdenes de ventas masivas en las acciones por debajo del precio, porque se salen a 1.20. Y esto lo hablaremos más cuando entendamos a leer el tape, el level 2, ¿ok? No te me apresiones.
Y por esta razón he encontrado que las acciones de precio más bajo y las acciones que comienzan por debajo de $1 tienden a ser mucho más complicadas. Así que en general yo diría definitivamente que por debajo de los $20, y mi zona ideal, te repito, es entre $2 y $20. Por encima de los 2 y más de 20, zona pechochichima ideal. Ahora hablemos del cambio de precio, del change to close. Este es el criterio número 2. El 99% de mi beneficio proviene de acciones que suben al menos un 10% de un día anterior de que cerró el mercado a hoy. Si una acción no tiene el potencial de subir un 10% y no tomarla arriba de ese 10%, desde mi punto de entrada ni siquiera debería operarla. Así que cuando estoy viendo el gráfico, lo analizo y lo que me digo es, ok, ¿puede subir más? Y vamos a ver el ejemplo con la acción que estuvimos viendo hoy. Vamos a la gráfica. De nuevo estamos en SNTI, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo hago en SNTI? Abro mi gráfico, lo primero, y justo cuando empieza aquí, por ejemplo, a subir, o aquí, que conseguimos, como te digo, muy buenos trades el día de hoy, aunque yo no operé, subía un 10 centavos, aquí a veces 20 centavos, aquí se identificó 50 centavos porque entró mucho volumen. Es decir, de acá, del rompimiento de 7.40, se fue a $8. Entonces esto es lo más importante. Aquí había mucho potencial. ¿Por qué? Porque había mucho volumen. Entonces, cuando tiene potencial de subir más de 10 centavos cada rompimiento, 10, 20, 50 centavos, como claramente lo hizo, este es el tipo de acción que se va a mover muy rápidamente. Y por eso tomo este trade. A diferencia de, por ejemplo, si yo te pongo Bank of America. Si yo te pongo Bank of America, aquí podemos ver que se movió, aquí hubo una bajada impresionante. Pero si nos vamos a la gráfica de día, cada vela representa a un día. Ve cuánto se mueve, de 47.54 a 47.70. O sea, en el día quiere decir que creció 0.20 centavos. O sea, en porcentaje subió 0.38%. Y no es una acción que me interesaría operar así, porque solamente se va a mover 20 centavos en un día. Yo necesito acciones que se muevan así, que se muevan arriba del 10%, como mínimo de ayer a hoy. Bank of America, Apple, probablemente jamás se van a mover un 10%. Y cuando se mueve, por eso salen como en las noticias, wow, se movió un 10%, porque eso casi no pasa en este tipo de acciones. ¿Y qué podría impulsar ese movimiento? Pues necesita noticias absolutamente increíbles, pero es muy poco probable, incluso, vamos a ver más adelante por qué, que este tipo de acciones como Bank of America, Apple, Amazon, se muevan tanto, ¿ok? Entonces, vamos a seguir aprendiendo. Por eso, este tipo de acciones son excelentes para inversores como Warren Buffett, que no quieren posiciones de miles de millones suban o bajen más del 10% en un solo día. Pero luego estamos los traders como tú y como yo, que necesitamos hacer crecer nuestras cuentas más pequeñas, y no lo vamos a lograr operando Bank of America o este tipo de acciones. Necesitamos operar lo que se está moviendo, lo que es volátil. Entonces, el número 2 es que queremos acciones que suban mínimo un 10%, el change to close, y que no solo se hayan subido 10%, sino que tengan el potencial de subir otro 10%. Y el número 3 es el relative volume. Esto significa volumen relativo. Así que la cantidad de volumen que tiene una acción es relativa. Y podrías decir, ok, hay una acción hoy que tiene mucho volumen. Sí, lo entendemos. Pero ¿qué significa tener mucho relative volume? Mucho volumen en general significa que tiene 1 millón de acciones de volumen. Es lo que yo diría que es bueno. Realmente no es mucho volumen, pero hay muchas acciones que probablemente, si nos fijemos, que tenga 1 millón de volumen, ¿ok? ¿Cuántas acciones de volumen tuvo, por ejemplo, CNE? 208 millones de acciones de volumen. O NSO,
tuvo 32 millones de acciones de volumen. Así que eso es bastante buen volumen. STI tuvo 130 millones. 1 millón de acciones nos suena como mucho volumen, pero todo es relativo en comparación con lo que es normal para esa acción en individual. Así que el término de volumen relativo, escucha bien, está comparado con el volumen de hoy relativo a lo normal para esa acción y se calcula como una proporción. Así que si la acción realmente opera con 100,000 acciones de volumen y hoy tiene 500,000 acciones de volumen, tiene una proporción de 5, tiene un volumen relativo de 5. Es 5 veces más alto que su promedio. Si tiene 1 millón de acciones de volumen, es 10 veces más alto que el promedio. Si tiene 10 millones de acciones de volumen, es 100 veces más alto que el promedio, o lo que sea el caso. Simplemente continúa subiendo más y más. Vamos a ver en el escáner el Relative Volume y vamos a ver en el escáner también el Change to Close. Vamos a verlo. Ok, aquí estamos en el escáner, ¿ok? Y en el escáner, por ejemplo, aquí vemos que el Change to Close es esta línea. Aquí tenemos que esta acción tuvo un 12.4%, ¿ok? Aquí tenemos una que tuvo un 20.4%. Lo que busco en el escáner es identificar el Change to Close que esté por arriba del 10%. Y el Relative Volume es esta línea, ¿ok? Entonces, lo que yo busco es que en el Relative Volume esté mínimo 5 veces arriba de su volumen promedio. En el premercado no nos va a salir el Relative Volume, pero por ejemplo, voy a desplazar. Por ejemplo, aquí SNTI nos damos cuenta que tiene 416%, creció 416% de ayer a hoy y su Relative Volume es de 705.02. Lo que yo busco es que sea 5. Esto quiere decir que es 705 veces más que su volumen normal, ¿ok? Y esto es algo muy bueno, porque quiere decir que ha crecido 705 veces más que el volumen normal, ¿ok? Entonces, y tiene un float pequeño, que ahorita vamos a hablar de eso. Acá tenemos un Change to Close de 180% en esta, ¿ok? Entonces, acá tiene 2,695 el Relative Volume, más el día de hoy, quiere decir que 2,695 veces más que su volumen diario, ¿ok? Esto es algo súper importante. Entonces, aquí, en este cursor, nos podemos dar cuenta el Change to Close a 406, el Relative Volume de 705.17, que aquí buscamos un mínimo de 5. A mí no me interesaría, KC. Aunque tenga el Change to Close de 11.2, no me interesaría porque el Relative Volume es abajo. Estos no me interesarían. Podría checar la gráfica de podría checar la gráfica de este. Pero obviamente el que más tiene es el que más me gusta. Pero eso no quiere decir que es el que más haya tenido ganancia, aunque se movió muy bonita. Esta es el que más ganancia nos dio en el día. Y contaba con un Change to Close de 404%. Al inicio de mi operativa estaba en un 25%, que era a las 5 de la mañana, que yo no operé, pero la gente de la comunidad sí. Y tenía un Relative Volume pero muy por arriba de 5. ¿Ok? Entonces esto es algo muy importante. El Relative Volume, el Change to Close y el volumen. El volumen, si se fijan, aquí estamos arriba, 130.35 millones. Pero nos debe de importar más el Relative Volume porque es el promedio de su volumen diario. Ok, ¿y cómo pasa una acción de tener 6,000 acciones de volumen a 5 millones de volumen? Bueno, el número cuarto es noticias. Nos gusta ver que estas acciones tengan un catalizador, algo que las mueva. Un catalizador de noticias es lo que impulsa el momento para que las muevan. La razón por la que estas acciones suben no es por nada en particular. Claro que hay veces que las acciones suben, pues no sé, porque en
en un canal como Reddit o redes sociales o como Warren Buffett toma una posición o algo así, pero generalmente los grandes movimientos de estas acciones ocurren porque tienen un catalizador de noticias, tienen una razón para subir. Ahora, algunos traders dicen, si pudiera ser el primero en encontrar las noticias importantes, sería putrimillonario y podría ganar mucho dinero. Y voy a decir que eso no es cierto, porque yo intenté lo mismo y pensaba lo mismo. Pensaba que si pudiera ser la primera en obtener las noticias importantes me volvía putrimillonaria. Y lo que aprendí es que si eres la primera persona en recibir noticias importantes, no sabes qué hacer con ellas, no sabes si las noticias van a ser buenas o malas y cómo va a reaccionar las personas. Recuerden que el trading a veces es psicología humana y algunas noticias pueden sonar muy bien, pero el mercado reacciona mal, y lo cual es muy confuso. Podrías ver un titular donde la empresa dice que acaban de firmar un contrato con el Departamento de la Defensa por $30 millones al año y la acción se desploma y te preguntas, ¿cómo es eso posible? Y esto parecía una gran noticia, pero luego descubres que hace un mes dijeron que estaban en negociaciones para firmar un contrato por 300 millones. Entonces, firmar por 30 millones es mucho menos de la potencial negociación que había de 300 millones, ¿verdad? Entonces, cuestión de contexto. Así que, a menos que puedas poner cada titular de noticias en contexto y sabértelas de memoria, no podrías saber realmente qué hacer con ellas. No hay manera de que puedas. No es una expectativa razonable que puedas poner cada titular en contexto. Tendrías que estudiarlas y te llevaría mucho tiempo y te perderás el movimiento. Y esto es lo que aprendí. Lo que me di cuenta fue que ser el primero en recibir las noticias de última hora no es útil, porque no sé qué hacer con ellas. Ser el primero en ver una acción subiendo, eso es lo importante. Eso es algo con lo que podemos trabajar. Y para ser transparente, yo te quiero decir, si fuera un viernes a las 2 p.m. es lunes, sería un muy buen momento para dar una clase, pero no es un buen momento para operar. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas no publican buenas noticias, ni los viernes y mucho menos a esa hora. ¿Y por qué los viernes no? Porque pues en su mayoría son noticias malas para que sean olvidadas en el fin de semana y enterradas, y para el lunes en la mañana estar al 100. Entonces, regularmente los lunes, todo de lunes a miércoles son los mejores días para operar. La mayoría de las empresas publican buenas noticias a principios de semana, lunes, martes, miércoles, y luego la actividad disminuye hacia el fin de semana, y eso es del pan de cada día. Así que cuando reviso el titular de las noticias y no tiene un catalizador, entonces me pregunto, ¿por qué subió? ¿Tiene volumen bajo? ¿Podría haber sido simplemente que algún trader decidió comprar una posición grande o algún vendedor en short decidió cerrar su posición? Porque acuérdense que para salirte de short necesitas comprar. Y eso fue suficiente para que subiera un poco, pero probablemente no sea suficiente para mantener el movimiento. ¿Por qué? Porque no hay una noticia, un catalizador real o razón para que suba significativamente. En este caso es bastante fácil hacer una investigación rapidísima y decir, ok, no, lo vi y creo que no va a funcionar esta operación. Cuando hablamos de selección de acciones, una vez que entendemos nuestros criterios, el siguiente paso es realizar un análisis fundamental que vamos a ver en un momento. Pero primero veamos el número 5. El número 5 es el float. El float es el número de acciones disponibles para operar. Y prefiero operar acciones con un float de menos de 20 millones de acciones, que mientras más bajo sea mejor. Un float de 1 millón de acciones no hay problema, de 2 millones no hay, de 10, de 15, incluso 18 o 19 ya se está poniendo un poco más alto, pero arriba de 20 probablemente no me va a ser tan interesante, a menos que haya sido como GameStop en el 2021, que tenía un float de 36 millones de acciones. Era un poco más alto, pero estaba bien. Y hay excepciones, pero generalmente menos de 20 millones en el día a día va a funcionar mejor. Y si vemos la acción que te comenté hoy, que se operó hoy, tiene un float de 2 millones, ¿ok? 2 millones de float. Es un buen nivel, y en este caso tuvo un muy buen momentum y realmente estuvo bastante limpia su gráfica en la mañana. No se detuvo durante todo el premercado y durante toda la apertura.
Entonces el float es el número de acciones disponibles para operar y prefiero ver un float de menos de 20 millones de acciones. Y cuando se trata de un volumen relativo, por cierto, me gusta ver la proporción, como te digo, mínima de 5. Así que ahora lo que puedo hacer es tomar estos 5 criterios que te di, ¿ok? Y programarlos en este escáner o en tu escáner de acciones para que busque el mercado todas las acciones que cumplan con estos criterios y me salga en el escáner en el momento que una acción que cumpla con estos criterios, que empiece a subir un 10% al change to close. Y una de las cosas que hago es configurar los filtros un poco más sueltos para lanzar mi red más amplia de búsqueda. La razón por la que quiero lanzar una red más amplia es porque quiero ver lo que se está moviendo. Me gusta atrapar todos los peces y descartar algunos diciendo, no, este no me gusta, como lo que te acabo de enseñar en el escáner, este tampoco, ¿ok? En lugar de estar sentada aquí sin hacer nada, pues pongo mi filtro y en mi filtro me dice si el mercado se está moviendo y qué se está moviendo y qué está pasando de un lugar a otro. Así que es muy útil lanzar la red un poco más amplia, no tan cerrada, para que me puedan salir muchísimas más acciones, ¿ok? Hay algunos traders que me han dicho, ok, Ana, pero no, ¿por qué no tomas esto? ¿O por qué no añades más criterios para crear un algoritmo que opere por ti? Me lo dicen siempre. Y lo que he descubierto es que si bien es cierto que hay firmas de trading, ¿ok? Firmas de trading y sobre todo fondos de inversión cuantitativos que operan basándose en algoritmos de alta frecuencia, están empleando algunas de las personas más inteligentes del mundo para intentar descifrar el código para básicamente imprimir dinero del mercado sin tener que hacer ningún trabajo. Solo enciendes, presionas el botón y imprimes dinero y al final del día has terminado. Y puede ser que sea mucho más fácil decirlo que hacerlo para lograr ese tipo de consistencia. De hecho, muchos de ellos terminan contratando a traders exitosos que pueden ayudar a guiarlos sobre cómo hacerlo funcionar correctamente, hasta el punto que piden no necesitarías operar tú mismo. Pero todas estas computadoras están hechas por personas. Y recuerden, si no eres un buen trader, no la puedes ni siquiera programar. Y lo más importante, el trading son emociones. Entonces, las computadoras no lo tienen y no sabrían reaccionar, por ejemplo, en un stop loss o para salirse. ¿Ok? Como una sola persona, yo no tengo la capacidad de competir contra esos fondos de cobertura tratando de crear tipos de algoritmos y generalmente esas firmas compran y venden ciegamente basándose en el algoritmo y está mal. Y no pueden operar acciones que van de un más de 50%. ¿Por qué? Porque así como suben, caen y es demasiado riesgo. Pero cuando estás operando con una cuenta como la nuestra, es exactamente lo que creemos que tenemos que estar buscando. Así que operar una estrategia que debe ejecutarse manualmente es lo que buscamos, es perfecto para nosotros, para traders que no están operando millones y trillones de dólares, sino están operando cantidades desde $1,000, $200 hasta $100,000, $200,000, pero no más. Y estas son las configuraciones que necesitamos. Y esto es solo el comienzo, porque detrás de cada número, de cada balance se esconde una historia mucho más profunda. Una historia que puede hacer la diferencia entre el éxito y la ruina total. Y por eso en nuestro próximo capítulo llamado Detrás del balance de tu serie favorita, Mercados de Pasión, descubrirás que conocer el balance y los fundamentos que mueven una acción pueden ser básico cuando las cifras mienten. Porque ¿en quién podrías confiar cuando las cifras mienten? No te pierdas el siguiente capítulo donde la verdad y las mentiras se entrelazan en una danza mortal por el poder y el dinero. Suscríbete, danos like para seguir creciendo y recuerda estas cinco bases para identificar que estás en la acción correcta. Pero todavía falta mucho más que aprender en Mercados de Pasión. Nos vemos la siguiente. Sin tu like y sin tu suscripción, no vamos a crecer. Ayúdanos a crecer.